presentaban, yo soy estudiante de la Universidad de La Laguna y nada, estoy con mi tesis, se titula El desarrollo del silbo gomero como instrumento intérprete de obras musicales contemporáneas desde los elementos suprasementales aplicados a la composición musical. ¿Vale? Entonces, esta es una partecita. Mi objetivo realmente son tres objetivos. Realmente, uno es buscar la interpretación del silbo gomero y el segundo sería el silbo gomero como instrumento musical y tercero, desarrollar una notación musical en este instrumento. Sí, es un instrumento nuevo, pues tenemos que buscar una notación para que lo utilice tanto el compositor como para los intérpretes, ¿no? Vale, en este caso voy a exponer aquí el desarrollo del silbo gomero como instrumento musical para composiciones académicas contemporáneas. ¿Vale? Entonces, para los que no sepan lo que es el silbo gomero, claro, yo me tengo que basar en estudios anteriores de especialistas, ¿no? En este caso tenemos el concepto del Círculo Lingüístico de Praga, que dice que no es otra cosa que un sistema fonológico sustitutivo natural. Vale. Luego tenemos a Isidro Ortiz, el de la foto que ven silbando. Es un lenguaje sustitutivo, cualquier lengua se puede hablar con él. Isidro Ortiz es el mayor exponente del silbo gomero en la Gomera. Él fue el que llevó el silbo gomero a las escuelas y para que no se perdiera, pues hizo un trabajo bastante asombroso con los niños de todos los colegios en la Gomera, ¿no? Para revitalizar este lenguaje silbado. Después tenemos a Ramón Trujillo, que es catedrático de la Universidad de La Laguna, lingüista. Dice que no es una lengua, no es un idioma, sino que es un mecanismo transpositor. Y después tenemos a Marcial Morera, que es mi codirector de tesis, también alumno de Ramón Trujillo, y él lo explica de la siguiente manera. Él dice que es sonoro porque transmite sus señales por el aire y es percibido por el oído, comparado con los lenguajes de gesto, como el de los sordomudos, táctiles, como el sistema braille, para diferenciarlos de los otros lenguajes, ¿no? Dice que es oral porque genera sus señales teniendo como fuente el aparato fonador, comparado con otros lenguajes que usan instrumentos para su comunicación, como los tambores o la flauta. Y este lenguaje oral tiene dos ventajas. Una, libera al emisor de tener que llevar encima una fuente de producción de sonido, y la otra porque las posibilidades distintivas que presentan el aparato fonador son mucho más variadas que las que presenta un tambor o una flauta, un pito, una bocina, una caracola, etc. Después dice que es hablado porque pretende transmitir mensajes concretos y al entablar la comunicación con otros, estos hablan dentro del sistema de vocales y consonantes que ellos mismos han adaptado. Después dice que es soplado porque es un lenguaje soplado, genera una señal haciendo pasar con mucha fuerza el aire que viene desde los pulmones, pasando por la tráquea, la laringe, la cavidad bucal, en donde se filtra este aire, y con la ayuda de las articulaciones, pues se generan las palabras. Después dice que es codificado porque las señales que lo caracterizan son unidades de valor estables, como el lenguaje hablado, frente a los lenguajes silbados más convencionales que se usan para transmitir información puntual, llamar a la atención sobre algo, dar órdenes a personas o animales. El silbo gomero es desarrollo espontáneo desde la lengua natural a partir de sus propiedades inherentes, es decir, que se constituye un sistema de comunicación idiomática porque opera con unidades y señales codificadas. Después dice que es articulado porque opera combinando sus unidades formales entre sí para dar lugar a unidades silbadas complejas siguiendo determinadas reglas. Después dice que es sustitutivo porque en este caso sustituye las vocales y las consonantes del lenguaje hablado, es decir, del español de Canarias o dialectos canarios. Bien, aquí le voy a colocar un ejemplo de lo que es el lenguaje silbado, el silbo gomero.
sistema, ¿no?, de habla, de comunicación. Como verán también, ellos utilizan diferentes técnicas para este lenguaje, ¿no? Entonces ellos para llamar, para hablar, ellos siempre utilizan una señal que es la letra A, y a partir de ahí, de esa A, pues ellos ya modulan lo que son las siguientes vocales, que es la I, la E, la O y la U, ¿vale? Entonces al llamar ellos están atentos a, o sea, después de la A ellos tienen que decir el nombre. Dicen, ah, Ramón, por ejemplo, entonces ya saben que están llamando a Ramón. Entonces, para contestar a ellos, ¿qué? Ellos dicen, ¡fiu! Esa es la contestación, ¿vale? Más general del silbo gomero, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a entablar. Y después, cuando terminan una conversación, pues las palabras para terminar la conversación le dicen, bueno, bueno, y ahí quiere decir que la conversación ya terminó, ¿vale? Esto es para que entiendan más o menos el contexto, ¿no? Vale, se preguntará por qué el silbo gomero está en la Gomera y no en otro. Pues, bueno, pues esta es una historia bastante larga. Y porque más que todo, si algunos saben que la Gomera es una montaña bastante empinada, ¿no? Entonces en aquella época no existían carreteras y era súper difícil la comunicación entre ellos, pues de alguna manera tenían que crear un sistema, ¿no?, de comunicación a larga distancia, pues entonces pues crearon el silbo gomero. También dice la historia que el silbo gomero prehispánico, o sea, que fue que ya existía antes del siglo XV más o menos, que llegó Juan de Betancourt IV a la conquista de Canarias. Ya Juan de Betancourt decía que se encontró con unas personas que hablaban de forma diferente, ¿no?, al hablado normal, ¿no? Y a partir de ahí, pues, de la colonización y todo ese proceso, pues, se pasó al español y se mantuvo, ¿no?, este lenguaje al español después de la colonización. Bien, vamos a hablar, aunque ya sabemos que es un instrumento musical, pero bueno, tenemos que aclarar un poco lo que es, ¿no? Entonces, según la Real Academia Española, dice que es un conjunto de piezas dispuestas de modo que sirve para producir sonidos musicales. En este caso, en este concepto, ellos no hablan de que existe un objeto, o si tiene que ser un objeto o si no tiene que ser un objeto. Esto lo explicaré más tarde. Según Bernard Cerf, que es un filósofo de la Universidad de Lille de Francia, él dice que es un objeto técnico que se hace sonar deliberadamente por propia satisfacción sonora y o para producir sonidos considerados musicales por la sociedad a la que pertenece. Aquí en este caso, este concepto él no habla, por ejemplo, del canto como instrumento musical, sino que solamente habla de los objetos que pueden ser utilizados como instrumentos musicales. Después, llevando esto al plano vocal del canto, Kurt Sachs, como todos conocen, ¿no?, que es el gran inventor de la clasificación de los instrumentos musicales junto a Homosted, pues él dice que la música en la Hélade, en la antigua Grecia, estaba tan íntimamente ligada con la poesía que su impulso creador le venía de la palabra hablada. Esto significó la subordinación de la música al canto. Esto quiere decir que ya el canto ya se utiliza como instrumento musical, algo que muchos autores actualmente como que no están de acuerdo, ¿no? Y después otro, este es más acústico, filósofo también, pero se enfoca más en la parte acústica de los instrumentos. Él dice que basta con escuchar un instante a un cantante para darse cuenta de que la voz es una fuente sonora cuya altura es controlable. En términos fijos, esto significa que la voz humana puede producir señales acústicas con frecuencia de repetición que pueden variar en un ámbito rango, ¿no?, como todos los instrumentos musicales. Hay una disyuntiva entre si aparece primero lo que es el canto o el instrumento musical, pero eso se lo dejamos a los historiadores, esa es otra historia. Bueno, entonces, para aclarar esto, instrumento musical, ¿no?, la voz como instrumento musical, esto está adherido también a lo que es el silbo gomero, porque el silbo gomero utiliza los mismos elementos de extracto vocal, fónico, igual que el canto, ¿no? Aunque la única diferencia entre estos dos es que el silbo gomero no utiliza las cuerdas vocales, como en el canto sí utiliza las cuerdas vocales. Bien, hay unas características básicas en las que todo especialista dicen que debería ser un instrumento musical para que sea un instrumento musical. También hay un debate entre ellos porque no se ponen de acuerdo, no hay un estándar de decir cuáles son las características fundamentales de un instrumento musical. De todas las investigaciones que yo he encontrado conceptos relacionados entre ellos. Hay más, hay menos, es relativo, ¿no?
pero lo que sí pude encontrar fue que encontré 6 puntos en que todos ellos hablaban, ¿no? Tenían así como que conceptos relacionados, ¿no? En todos ellos, en los instrumentos musicales, pues la capacidad de producir sonido, todos los instrumentos musicales tienen que hacerlo, porque si no, no podría ser instrumento musical. Un timbre, que a partir, se saben, el timbre se calcula más o menos a partir de los armónicos de un instrumento musical, a partir de ahí también de cómo se toca, la intensidad con la que se toca, el sitio donde se toca, cómo está construido el instrumento, pues nos da un timbre diferente a otro. No sé si se han dado cuenta que un violín y una viola, aunque sean de la misma familia, pues son diferentes, pero es por eso mismo, ¿no? Por el tamaño del instrumento, por la caja armónica, por la fuerza en que se toca. Entonces todo eso da un color diferente, ¿no? En cuanto a la dinámica, pues todo instrumento debería tocar tanto piano como forte, ¿no? El mezzo forte y todas sus variaciones. La técnica de ejecución es importante, todo instrumento debe tener una técnica para poder expresar la interpretación de una obra musical, ¿no? Luego la resonancia, esto es relativo porque hay instrumentos idiofónicos que no tienen resonancia, hay otros que sí, entonces la resonancia como que ayuda un poco a amplificar el instrumento, el volumen del instrumento. Y un propósito musical, esto ya es más de la filosofía del compositor, que debería tener un concepto, un propósito del instrumento que va a utilizar, o si lo va a utilizar como instrumento musical y cómo lo va a utilizar, o sea, estudiar sus ventajas, sus desventajas, y a partir de ahí, pues, crear una obra, ¿no? Vale. En este caso, voy a llevarlo, para llegar a Silvo Gomero, tengo que pasar siempre por el canto, ¿no? En este caso, tenemos aquí un concepto que dice, se denomina fonación al acto de emitir sonidos por medio de la voz. Entonces, en este caso tenemos aquí la caja vocal nasal, el tracto vocal, el tracto nasal, la cavidad de la laringe, la cavidad tráquea, por aquí está la laringe, la faringe también está por este lado, y están los pulmones, que son ellos todo lo que hacen que el canto sea efectivo, y en este caso también el silbo, ¿no? Como he dicho antes, la diferencia es que el silbo gomero no utiliza las cuerdas vocales. Y tenemos también que es importante la articulación. Si se dan cuenta, el silbo gomero articula igual que como habla, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tiene una técnica en la que solamente tiene que soltar un chorro de aire de los pulmones para que sea efectivo y sea a larga distancia, todas esas articulaciones que hace. Entonces, aquí tengo un ejemplo de unas vocales silbadas por un amigo silbador que se llama Miguel Rodríguez Hernández, que lo vamos a escuchar ahora mismo. La I, la E, la A, la O, la U. Lo repites de la U. En este caso, normalmente las vocales son las más importantes, como en el lenguaje hablado, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros en el lenguaje hablado, dentro de la prosodia, los elementos suprasementales pues son estudiados y estos también tienen unas características aparte, que son los elementos suprasementales. Como vemos aquí en el silbo, silba cada vocal y cada vocal tiene una frecuencia, y esta frecuencia pues tiene una nota musical. Sí es verdad que estas notas musicales no son exactas dentro del temperamento que nosotros utilizamos actualmente, sino que yo tengo que como que entrar toda esta frecuencia utilizando los microtonales, ¿vale? Entonces los microtonales dentro de los 100 cent de cada semitono, pues tengo que incluirlos dentro de ahí, buscarlos y de esa manera pues después escribirlos, hacer una notación dentro de la notación musical que existe y después inventarle una notación microtonal para que el instrumento, el acompañante pueda tocarlo, ¿no? En caso de que quiera yo combinar el silbo gomero con otro instrumento musical. Otra cosa, las consonantes que ellos utilizan, ellos los reducen todo, ¿no? Entonces ellos solamente tienen 4 consonantes, de los cuales la P, ellos pronuncian la P y la K, la T, pues ellos pronuncian la T, F, la S, la B, pronuncia la B, la M, la F, la H, y la Y, pues el resto, ¿no? Entonces ellos tienen esta reducción de consonantes
y tienen estas vocales. Sí es verdad que los especialistas como Ramón Trujillo, por ejemplo, experto en lingüista, él dice que solamente hay dos vocales, unas altas y unas bajas. Y las altas él dice que es la I y la E, y las bajas son la A y la U. Él dice que la U no existe en el sistema lenguaje silbado de La Gomera. En este caso, yo haciendo estos experimentos, pues me encuentro que con que si yo le digo al silbador que me sirve una U, pues él lo puede silbar. El problema está en que si se va a entender a larga distancia, que ya está el problema. Entonces, ¿quién es el que...? ¿Dónde está el problema de que si existe la U o no? Si la escucha o el que la emite. Entonces, el que la emite, si puede emitir la U, pero el que escucha no la escucha, pues hay un problema, ¿no? Hay un rango ahí de que no se sabe si es así o no. Pero yo, con esta pequeña prueba, porque me falta hacer todavía un trabajo de campo, pues la U, si se lo usa el silbador, puede silbar la U. Ellos dicen que puede silbar todas las vocales, pero que se entienda ya es otra cosa, ya es problema del receptor. Vale. Entonces, continuando con esto, entonces el silbo gomero sí tiene la capacidad de producir sonido como cualquier instrumento, ¿no? Entonces, la parte del timbre, tímbrica, ¿no? Yo he utilizado en un texto del poeta Pedro García Cabrera, de la isla de La Gomera, de un poemario que se llama Viaje en el interior de tu voz. Y el texto que he utilizado dice: voy ahora, camino de mis venas, con la sonrisa al hombro. ¿Vale? Yo he utilizado esta frase, y esta frase pues la he traducido al lenguaje musical, en la cual ya podrán ver ustedes aquí. Todos los sonidos que están arriba de cada nota, pues esos son los microtonales que yo he intentado traducir, ¿no? Entonces, en la parte tímbrica, vamos a escuchar este texto silbado y vamos a escuchar este mismo melodía, pero con un instrumento musical bastante parecido por el rango de frecuencia que tiene este instrumento, que es el flautín, ¿vale? Voy ahora, camino de mis venas, con la sonrisa al hombro. ¿Se entiende lo que dice, no? Supongo. Una vez leído. ¿O se le hace difícil? ¿Se entiende perfectamente? Después claro. Vale, entonces esto traducido a un instrumento musical para que se den cuenta el timbre, ¿no? La diferencia tímbrica que existe. Vale, entonces de esta manera podemos ver la diferencia tímbrica, ¿no? ¿Ven? El flautín tiene un timbre mucho más directo, mucho más, ¿cómo decirlo? Más estridente, ¿no? El silbo pues tiene un poquito de medio, tiene un poquito más de bajo y es un poquito más redondo el sonido, ¿no? De esta manera pues podemos demostrar que el silbo gomero tiene un timbre que se diferencia de los demás instrumentos musicales. Después tenemos la parte de la dinámica, que es también un poquito difícil de describir o de explicar, porque si es verdad que la dinámica, en la parte teórica, pues decimos que existe un forte y existe un piano, pero ya en la parte práctica es difícil porque sentado en un teatro, pues, si estás cerca del escenario puedes escuchar el fuerte de un piano, de un violín, pero si estás al final del teatro, pues lo que vas a escuchar no es el fuerte, sino el piano de un violín, ¿no? En la dinámica. Entonces es relativo el decir que el instrumento tiene que tener dinámica. Sí lo tiene, pero ya a la parte receptiva del ser humano, pues es relativo. Puedes escuchar tanto un piano como un forte, si es un piano un forte, un mezzo forte, un mezzo piano o lo que sea. Entonces de esta manera, pues la dinámica sí puede existir en todos los instrumentos musicales y por lo tanto en el silbo gomero también puede existir. Si es verdad que en el silbo gomero ellos, como su objetivo es la lengua a larga distancia, ellos siempre van a silbar fuerte para que se pueda entender del otro lado, ¿no? Pero si yo le digo a un silbo gomero que silbe lo más piano posible, lo hacen, aunque es un poquito más difícil para ellos porque no están acostumbrados, pero sí lo pueden hacer. Y de esta manera, pues la dinámica también se puede utilizar en el silbo gomero. De la parte de técnica de ejecución, pues el silbo gomero, como han visto en el video anterior, tiene diferentes técnicas de ejecución, diferentes dedos, diferentes manos, 2 manos, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, lo que sea.
Entonces ellos utilizan la técnica que mejor les parece o mejor que les lleve a ellos para su boca, el tamaño de su mano, el tamaño de su dedo, todo eso influye, ¿no? en la técnica. De esta manera pues el ciego gomero tiene su propia técnica. Después tenemos lo que es la resonancia. Bien, pues la boca y la garganta producen todas las diferencias posibles en la calidad vocal. Después dice, otro investigador dice, nuestra investigación sugiere que la actividad profesional se puede lograr mediante una fuente de voz bastante normal y las resonancias del tracto vocal. Pues la conclusión de ellos que dicen que la resonancia en el canto, por ejemplo, se encuentra en la cavidad bucal, en la cavidad laringe, en la cavidad faríngea y la cavidad laringea. Ahí es donde está la mayor resonancia del lenguaje hablado, del canto y por ende también del silbo, porque por ahí es donde pasan las frecuencias, ¿no? Después tenemos el propósito musical como último punto, pues en lugar de entenderse como un medio, el instrumento musical constituye una idea sonora, en particular un enfoque sonoro del mundo. Después tenemos otro concepto que dice, el término prosodia, ya llevándolo al canto, el término prosodia alude a la naturaleza rítmica y melódica de las expresiones habladas. Cuando la prosodia es intensa, el habla suena muy musical. En este caso, la prosodia del habla pues tiene que ver con muchas características que vamos a ver más adelante. Y quiero demostrar, en este caso, Max Kedenfeld en 1887 pues ya relacionaba el ciego gomero, él hizo un estudio de ciego gomero y ya relacionaba lo que era el ciego gomero con las notas musicales. Entonces trataba de plasmar este lenguaje gráficamente a una altura, ¿no? En cuanto a él escuchaba las notas musicales, pues él la escribía. Si se dan cuenta, aquí hay una palabra que dice domingo. Entonces, ya desde 1887, pues ya este antropólogo pues ya tenía ideas de cómo traducirlo, ¿no? Y después tenemos a otro autor que se llama Hiddelek Dugast. Él hizo un estudio en 1934 en África Central, específicamente en Camerún, donde él investigó parte de una población donde se hablaba un lenguaje tonal. Entonces, dentro de los propósitos, pues en el ciego gomero, para sacarle provecho a lo que el ciego gomero puede hacer musicalmente, pues yo tengo que partir de los elementos suprasementales. En este caso, pues yo me puedo encontrar con el tono, me puedo encontrar con el acento, con la melodía de cualquier texto, con el ritmo, tienen ellos su propio ritmo, con las pausas y la entonación. En este caso, tanto en el lenguaje hablado como el silbado, todos estos pues están presentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues es que yo puedo un poco sacar una idea, un motivo, lo que sea, para poder hacer una obra contemporánea, ¿no? En este caso, les quiero mostrar yo he hecho una pequeña obra de 1 minuto, creo, para demostrar esto, ¿no? Que el ciego gomero puede ser tanto intérprete de sus propias palabras como instrumento musical. En este caso, si ven por aquí, estoy intentando todavía utilizar una notación que se entienda lo más fácil posible tanto para el silbador como para el compositor o el director de orquesta, ¿no? En este caso. Estoy en esa labor todavía, estoy buscando la solución del problema que me he encontrado, pero bueno, casi yo lo tengo, ¿no? Y en este caso he utilizado los textos que he explicado antes, acompañados por el flautín, por lo mismo, ¿no? Porque se asemeja tanto el rango de frecuencias en la música. Y he empezado con ciego gomero como instrumento musical. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden escuchar ciego gomero o sea, lo pueden escuchar con otras agrupaciones musicales, pero resulta que este silbido siempre es un elemento extramusical, no está dentro de la composición como tal. Esto lo hizo por primera vez un grupo muy conocido en Canarias que se llama, que son un montón de gente cantando, no me acuerdo el nombre. Los Sabandeños, exactamente. En 1883, pues ellos hicieron una obra donde utilizaron ciego gomero, pero siempre como extramusical, ¿no? Nunca está dentro de la música, ¿no? Y ellos representan así tanto, bueno, es como una representación cultural, ¿no? de su música. Entonces, perfecto. Entonces, en esto, pues yo he desarrollado
he escogido como pequeños motivos y lo he desarrollado durante toda una instrumentación orquestal. Vale, en este caso, como verán aquí, ven las trompas repitiendo la primera frase, después la trompeta. Después he utilizado los violines entrelazando esta misma melodía, las cuerdas en general. Después aquí los vientos metales en su conjunto también. Aquí ven los vientos madera, replicando casi toda la frase musical. No me pongo a explicarlo detalladamente porque si no perdemos tiempo. De esta manera luego lo vamos a escuchar. Después aquí tenemos en la parte de arriba, pues tenemos una parte hecha por el corno inglés acompañado por el piano. Después aquí tenemos el silbo gomero como instrumento solista, también acompañado por los metales. Y como último, pues termina otra vez el silbo gomero con su palabra toda completa, dicha, y esta vez acompañada de las cuerdas con una intención conclusiva, ¿no? Vamos a escuchar esta pequeña obra. Vale, esto es solamente un ejemplo para demostrar esto, pero el silbo gomero se puede utilizar para cualquier estilo, tanto más contemporáneo todavía, o clásico, romántico, o como el compositor quiera usarlo, ¿no? Bien, conclusiones. Pues tenemos la hipótesis demostrada, aunque en la práctica tengo que hacerlo más evidente. Objetivo principal, pues demostrado y ejecutado, como podrán ver y escuchado. Características musicales del silbo gomero, puede producir notas musicales, puede ser intérprete desde sus propios elementos procedimentales, puede ser instrumento musical como el canto o el flautí u otro instrumento también. Puede usarse tanto en la música académica como en la no académica. En la aportación al mundo científico, pues creo que estamos creando un nuevo ámbito artístico cultural musical que nunca se había utilizado. Y por lo tanto también podemos crear un método de lenguaje silbado tonal. En la aportación al silbo gomero, pues creemos que estamos contribuyendo a la revitalización y protección para perseverar su uso. Después de que el silbo gomero haya sido Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO en 2009, pues la comunidad de la gomera, tanto del pueblo como de los gobernantes, pues ha hecho un gran trabajo para la revitalización, la protección de este lenguaje silbado. Por lo tanto, nosotros creemos que con este ámbito artístico musical, pues también apoyamos a eso y también podemos darlo a conocer mundialmente, ¿no? Y pues esto es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias. En La Gomera, como proyecto a partir de ese reconocimiento de la UNESCO, ¿qué técnicos usan? Porque claro, si hay esa variedad, pues entiendo que como si tenemos la analogía de los instrumentos musicales, la tendencia es homogeneizar la técnica. Aunque claro, también hay sus variedades, ¿no? Y sobre todo en instrumentos de tradición popular y folclore, pues también se da más esa diversidad que en los instrumentos clásicos. Pero esa problemática de cómo enseña al niño dependiendo del profesor, y cada aula tiene con un dedo, con dos, cada uno sabe de una manera tocando. Sí, ellos dicen que el objetivo de ellos es silbar.
sea como sea. La técnica que utilicen, o sea, da igual. Lo importante es que silben y que todos esos silbos de los vocales y las consonantes se entiendan perfectamente. Claro, esto es un proceso largo y mucha práctica, ¿no? Sí es verdad que en la isla de La Gomera ellos tienen una técnica afianzada, ¿no? Que es el dedo, este dedo aquí ellos lo meten aquí y esa es la técnica general de ellos, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunos en que esa técnica pues no les funciona. Entonces ellos utilizan un dedo, utilizan dos dedos, ¿sabes? Ellos tienen una posición dentro de la lengua que cualquier dedo que ponga va a funcionar perfectamente. Vale, entonces creo que no es tanto el dedo que utilices, sino que la posición de la lengua sea la misma, siempre. Entonces, sí, puedes utilizar cualquier técnica de dedo o lo que sea, pero la posición de la lengua tiene que ser siempre la misma, para que puedan articularse todas las vocales y las consonantes. Muchas gracias. De todas maneras, Rosa, con lo que comenta, UNESCO, de hecho, una de las directrices que dio en una reunión internacional sobre las candidaturas y sobre la preservación del patrimonio inmaterial es bastante contraria a la formación reglada, a introducir como medida de protección la enseñanza de la cosa, del elemento inmaterial dentro de la enseñanza reglada. Y cómo introducirla es muy delicado, porque de alguna manera lo fosilizan. Entonces no te creas que gusta mucho eso, y el caso de La Gomera está bien, porque efectivamente como hay diferentes tradiciones también se lo llevan de casa, que hay ahí una mixtura y consiguen, por lo menos lo que yo conozco, consiguen mantener esa variedad, digamos, esa espontaneidad, ¿no? esa cosa de que la transmisión no se pervierte por eso de estar introducido en las escuelas. Igual, de todas maneras, claro, como están aprendiendo desde niños, como los niños son esponjas y son más flexibles, entonces ellos intentan homogeneizar una técnica, ¿no? Aunque también son flexibles porque, claro, los niños tienen las manos diferentes, las bocas diferentes, entonces ellos son flexibles a la hora de, mira, si no puedo utilizar esta técnica, pues intenta con esta. Cuando seas más grande quizás puedes aprender con esta, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos como que intentan siempre afianzar su técnica, ¿no? Pero son flexibles las otras técnicas porque es así, la intención y el objetivo es que ellos puedan hacerlo. ¿Sí? La técnica no la aplica. Sí, por ejemplo, esto te lo puedo extrapolar a los instrumentos musicales. Por ejemplo, el violín aquí en el mundo occidental se toca así, pero resulta que ese mismo violín en la India lo tocan con los pies aquí debajo. Sí, bueno, populares y tradicionales. Claro, entonces es relativo también a la técnica. Lo importante es eso, interpretar de alguna manera eficaz lo que tú quieres transmitir, ¿no? Al público mediante la música, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No vamos a hacerlo después, al final. Sí, después, no, era simplemente porque se iba a marchar. Ah, que te vas ahora. Y entonces por eso hoy, bueno, pues tenemos aquí ya la pregunta de Dani y ya nos lanzó todos. Que vamos a hacer el descanso, vamos a intentar hacerlo un poquito más corto para ganar, si nos importa, como unos 15 minutos y volvemos. Los tienen abierto hoy en la cafetería. Buenas noches. Según salimos, la cabeza a la izquierda y después estoy bajando la Perdón, voy a pasar. a la izquierda,